¿Sabes? A lo largo de la historia ha habido personas como Napoleón, Da Vinci, Mozart, que se han caracterizado por alcanzar grandes logros. Una característica común que han tenido estas personas es que han sabido manejarse a sí mismos, han sabido administrarse a sí mismos. Esa cualidad, en gran medida, es lo que los convirtió en estos grandes personajes, en estas personas que alcanzaron grandes cosas. Pero se trata casi de casos excepcionales, o pareciera que fueran casos excepcionales, tan inusuales por sus talentos y logros que podría considerarse fuera de los límites de los seres humanos comunes y corrientes. Sin embargo, ahora, la mayoría de nosotros, incluso los menos dotados, tenemos que aprender a administrarnos a nosotros mismos. Tenemos que saber colocarnos en el lugar donde podemos hacer la mayor contribución si es que queremos que nuestra vida tenga un mayor sentido. Eso es lo que vamos a hablar esta semana y vamos a tocar uno de los libros más importantes que existen hoy por hoy. Se llama Managing Oneself, Administrarse uno mismo, Administrarse a sí mismo, de Peter Drucker, donde nos muestra precisamente cuál es la esencia para administrarse a sí mismo y con esto alcanzar los niveles realmente a los que estamos destinados a alcanzar. A vivir una vida plena, una vida con propósito y lo más importante, a trascender. Si esto te resulta de interés, te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos escuches. Es un placer para mí tenerte aquí el día de hoy. Y es un placer porque esta vez traigo uno de los libros que realmente tenía muchas ganas de hacer este análisis. Fue uno de los primeros libros que me tocó leer sobre este tema. Más allá del desarrollo personal, es un tema relacionado a la transformación interna, en términos de productividad, pero sobre todo en términos de trascendencia. Vamos a tocar el libro, que se llama Managing Oneself, que viene siendo cómo manejarse uno mismo, cómo administrarse uno mismo, de Peter Drucker. Ya he mencionado mucho a este autor en otros podcasts y en otros tipos de contenidos que he desarrollado. Peter Drucker es hoy por hoy el mejor administrador del planeta, o bueno, es el referente de la administración y la gestión empresarial más grande que ha habido. Nada más con eso te digo todo. Tiene varios libros y los temas de él se centran precisamente en la gestión empresarial. Y este puede ser, sin temor a equivocarme, el más importante de todos. Este libro nos dice, en esencia, qué es lo que nosotros tenemos que saber sobre nosotros mismos para poder desempeñar correctamente lo que estamos destinados a cumplir en esta vida. Parece un poco, como más espiritual, si lo quieres ver así, pero no. La verdad es que es un libro muy práctico, es un libro lógico, muy lógico, pero lamentablemente pareciera que esas bases se pierden. El sentido común que aplica en este libro, lamentablemente se dice que el sentido común es el menos común de todos, pero vamos a analizar a detalle cuáles son los puntos más relevantes que nos trata de dar a entender este autor y cómo lo podemos incorporar a nuestra vida, cómo lo podemos incorporar a nuestros propios emprendimientos y a lo que estamos haciendo, que es la parte principal y la razón por la cual estás aquí, quiero pensar, porque me interesa proveerte de un contenido que te pueda ayudar a hacer una mejor versión y que puedas implementar de la manera más rápida posible. ¿Ok? Toma nota si es que puedes, o si no, escucha con atención. Voy a irme en una secuencia en función de cómo el autor
nos dice cuáles son los puntos más relevantes que tenemos que entender para administrarnos a nosotros mismos. Y el primero de estos puntos se refiere a conocer nuestras fortalezas. Es un tema crítico. Tenemos que estar conscientes de cuáles son nuestras fortalezas. Muchas veces dejamos eso de lado. Por lo general, hacemos las cosas sin tener una claridad de por qué las hacemos. Las hacemos por costumbre, las hacemos porque es lo que todo mundo hace, las hacemos porque así nos dictaron que teníamos que hacer las cosas, así nos educaron, así es el entorno en el que nos encontramos. Vaya, no tenemos una conciencia de por qué se hacen las cosas, pero algo que te he repetido más de una ocasión es que no se puede construir sobre debilidades. Cualquier cosa que vayamos a hacer, las tenemos que hacer sobre nuestras fortalezas. La pregunta es, ¿cómo sé cuáles son mis fortalezas? Parece increíble, pero la verdad es que muchas veces no hay claridad, y no hay claridad por el ruido que existe alrededor de nosotros mismos. Creemos que tenemos que hacer X cosa o Y cosa porque así nos dice que tiene que hacer. Así nos dicen que tiene que ser o así nos educan para que sea. Mira, el autor Peter Drucker, una de las recomendaciones, o más bien la recomendación que da para entender qué es lo que tenemos que hacer para descubrir nuestras fortalezas, es algo que le llama el análisis de la retroalimentación. ¿Sí? Es la mejor manera de saber cuáles son nuestras fortalezas. ¿Y a qué se refiere este análisis de la retroalimentación? Mira, cada vez que tú tengas que tomar una decisión clave, cada vez que tengas que tomar una acción que sea crítica en relación a un tema en particular, escribe y hazlo porque de nada sirve que tengas una actitud pasiva. ¿Sí? Escucha esto y aplícalo realmente a la vida que tienes, ¿no? Pero lo que te quiero entender es cuando tengas que tomar una decisión clave en tu vida, una acción crítica, haz lo siguiente. Escribe cuál es la expectativa que tienes en relación a eso que vas a hacer. ¿Cuál es la expectativa que piensas que va a suceder una vez que tú hagas esa decisión? Pero la clave es tu expectativa. Detállala bien y en un periodo de 9 a 12 meses después, compara cuáles fueron los resultados actuales en relación a tus expectativas. Esto muchas veces puede parecer algo tedioso, puede parecer algo aburrido. No estamos acostumbrados, lamentablemente, a la visión del mediano largo plazo. Todo lo queremos en el corto plazo. Por eso, este es un libro que se hizo prácticamente, estás hablando de antes de la primera mitad del siglo pasado. ¿Ok? Entonces, la experiencia, la forma de ver las cosas, pues sitúate prácticamente en ese periodo, ¿no? Y se extiende obviamente en relación hacia los 50s, quizá los 60s, pero la parte más importante es entender cómo no tenemos esa visión de largo plazo. Si la tuviéramos y tuviéramos también una mente, un estado mental de análisis, podríamos ahorrarnos mucho tiempo en función de no perder o no dejarnos deslumbrar por esos objetos brillantes que aparecen. Este análisis de la retroalimentación es muy simple. Vas a tomar una decisión, digamos que te vas a cambiar de trabajo, o digamos que vas a tomar un nuevo puesto, o digamos que vas a emprender un nuevo negocio, o digamos que vas a realizar una nueva inversión. Un cambio crítico en tu vida, que vas a contraer nupcias con tu pareja, vaya, cualquier cosa que tú plantees que es importante y crítica en tu vida, y escribe cuáles son tus expectativas. Las expectativas van a ayudar o nos van a ayudar a entender por qué lo hacemos. ¿Sí? Recuerda, tomamos decisiones de manera emocional, no lógicas. Entonces alguien dice, tengo esas expectativas porque quiero alcanzar este resultado, por eso es que lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo simplemente por el gusto de pensar en hacerlo. Estoy esperando que algo suceda. Y la clave radica en ver si eso que decimos que va a suceder, sucede. Si lo entendemos, vamos entonces a saber dónde radican realmente esas fortalezas que nosotros tenemos. Otra cuestión también importante es considerar la retroalimentación de terceros. Que nos digan ellos en qué somos buenos para los demás.
No podemos ser juez y parte en ese criterio. Que nos digan los demás para qué somos buenos y sobre eso vamos a poder, digámoslo así, concatenar o unir las expectativas que nosotros planteamos con la realidad que pasó, con no las expectativas, sino con las opiniones de terceros sobre nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, ten esa parte clara. El siguiente punto, que también es muy importante, ¿sí? Para realizar este análisis de la retroalimentación, digámoslo así, es que lo primero y lo más importante que tenemos que tener en consideración es que nos debemos concentrar en nuestras fortalezas. Tenemos que situarnos, ¿sí? O colocarnos a nosotros mismos donde nuestras fortalezas pueden producir los resultados. Cuando vamos a tomar una decisión, hagámoslo sobre nuestras fortalezas. Digámoslo así, ¿no? Este análisis de retroalimentación tiene que ir ligado precisamente sobre qué áreas destacamos. ¿Ok? En función de validar si esas expectativas que nosotros ponemos realmente se cumplen o no. Pero es mucho más fácil hacerlo sobre algo en lo que somos fuertes que en algo en lo que no somos fuertes. No podemos construir sobre nuestras debilidades, tenemos que construir sobre nuestras fortalezas. Esa es la parte clave, si es que queremos que el resultado se dé. Porque si construimos sobre nuestras fortalezas, vamos a estar en mayor control de que ese resultado se dé, a diferencia de dejar que sea el azar quien se encargue de eso. El siguiente punto o la segunda consideración cuando se hace un análisis de retroalimentación es muy ligada a la primera, que se refiere, tenemos que trabajar en mejorar nuestras fortalezas. Es decir, somos buenos en un tema, sigamos mejorando en eso que somos buenos para ser los mejores. ¿Qué sucede normalmente? Cuando una persona no es buena en algo, a veces trata de balancear las habilidades. ¿Por qué? Porque así nos dicen, así se nos hace creer. Balanceamos las cosas en las que quizá no somos tan buenos para ser más integrales. Pues tenemos un problema. ¿De qué sirve? Digámoslo más aterrizadamente. Si hay una persona introvertida que no le gusta hablar en público y tú la vas a incentivar para que hable en público, pues va a ser un esfuerzo extraordinario para quizá ser medianamente pasable. Me explico. Aunque son habilidades buenas que van a contribuir en relación a lo que hacemos, no podemos dedicar tanta energía a eso que realmente no va a ser nuestro propósito de vida. Hay una ley que le llaman la ley del 5%, o incluso hay quienes la cambian a la ley del 3%. Pero tienes que ser extraordinariamente bueno en una cosa, en algo, para destacar. Entonces, cuando alguien construye, o más bien cuando alguien trabaja en mejorar sus propias fortalezas, está precisamente trabajando para generar eso, para generar esa distinción, para pertenecer a ese 5%, a ese 3% de las personas que son excepcionales en algo. ¿Sí? El tercer punto importante que muchas veces dejamos pasar de largo va ligado a la arrogancia. Cuando alguien hace un análisis de retroalimentación, tiene que estar consciente de la arrogancia intelectual. Muchas veces cuando tenemos fortalezas somos arrogantes porque pensamos que destacamos y que somos mejores que los demás. La arrogancia es lo contrario de la humildad. Ya hemos hablado de lo importante que es ser humildes, entonces la arrogancia viene siendo precisamente eso que inhibe la humildad. ¿Sí? Y tenemos que estar conscientes de la arrogancia intelectual. ¿Ok? Es decir, la falta de humildad en relación a las fortalezas, ya que es precisamente esa arrogancia lo que va a generarnos una ignorancia que no nos va a dejar ver más allá y tenemos que poder sobreponernos a eso. Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Qué tenemos que hacer en este punto? Pues tenemos que trabajar en adquirir esas habilidades y ese conocimiento que necesitamos para manifestar de manera plena nuestras fortalezas. Voy a retomar el ejemplo, si alguien es muy bueno para hablar en público, pues que siga perfeccionándose en esa habilidad. Si alguien es muy bueno para hacer quizá programación, ¿no? O sea, trabajar tras bambalinas, trabajar más bien en un sentido más introvertido, pero que sea muy bueno en actividades que son más de escritorio, donde es más planificación, donde es más un trabajo intelectual, no tanto de
de expresarse públicamente, pues eso lo va a convertir en extraordinario en esa parte. Al final recuerda, en el mundo se necesita de todo. Y no todo mundo, o un error es que no se puede ser todólogo, ¿sí? No puedes saber de todo y ser el mejor en todo, eso es imposible. Bueno, no me gusta decir la palabra imposible, pero eso es muy poco probable, ¿ok? Entonces, y no es nada práctico, eso es otra cuestión, es nada práctico. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar precisamente en hacer más fuertes, valga la redundancia, nuestras fortalezas para poder manifestarlas de manera plena. Algo importante, cuando ya tenemos definidas nuestras fortalezas, tenemos que hacernos otra pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo es que nosotros trabajamos? ¿Cómo es que nosotros actuamos al momento de trabajar? ¿Sí? En inglés se dice performing, ¿sí? Es decir, de qué manera hacemos nuestro performance, de qué manera hacemos nuestra actuación, de qué manera hacemos nuestra acción, nuestro trabajo, ¿sí? Viene siendo una pregunta crítica al momento de estar en una organización. Este libro está muy basado en la parte organización, ¿sí? Es decir, empresas, cuando las personas empiezan a trabajar, cuando hay puestos directivos, gerenciales, hay personas a cargo, se enfoca mucho en eso. Sin embargo, algo importante es trasladar ese conocimiento a lo que hacemos en nuestro día a día, ¿sí? Porque esto aplica a todo, no nada más a la cuestión empresarial, pero es la manera más fácil de aterrizarlo. Y cuando alguien, o para responder la pregunta de qué manera trabajamos o cómo trabajamos mejor, sería la pregunta correcta, tenemos que hacernos otra. Y esta pregunta es decirnos a nosotros mismos qué somos. ¿Somos una persona que escucha o somos una persona lectora? Y vamos a ver a qué me refiero con que seas una persona lectora o seas una persona que escucha. Mira, normalmente hay una situación, ¿no?, que se suele dar. Cuando, sobre todo en la parte política, cuando esto lo trasladas a aspectos políticos, ya ves cuando hacen discursos, cuando la gente se presenta abiertamente a que les hagan preguntas y demás, va a haber gente que sobresalga con el hecho de escuchar y poder plantear sobre la marcha una respuesta, y habrá personas que no. Habrá personas en un trabajo, por ejemplo, donde el gerente o tu jefe o el supervisor sea alguien que quizás sea lector, es decir, sea alguien que le guste que le entregue reportes escritos de 3, 5, una hoja, las que sean, la cantidad que sea, y que quiera la información detallada. Y habrá personas, gerentes, directivos, por ejemplo, que no les interesa eso y que le digan, a mí no me entregues esto y dímelo de una manera rápida que la pueda entender. ¿Ok? Ojo, tenemos que saber de qué manera somos nosotros, de qué manera es que nosotros trabajamos mejor. Somos lectores, es decir, somos personas que nos gusta leer, que nos gusta tener los reportes, que nos gusta ver la información, o somos personas que escuchamos, que preferimos que nos digan la información rápida y ya nosotros tomamos una decisión. Sobre este punto radica una pregunta que se tiene que hacer. Este es un libro de muchas preguntas, por eso te lo digo de esta manera. Pero hay una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de qué manera aprendemos? ¿Cuál es la manera en la que nosotros aprendemos? Cuando estábamos en la escuela, ha habido personalidades como Winston Churchill, por ejemplo, que fue el ministro de Inglaterra, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial, y prácticamente pues, sobre él circunda gran cantidad de historias. Y es un héroe nacional y un ejemplo para la humanidad en muchos casos, o por lo menos en cuestiones de cómo lidiar con una situación difícil, porque pues, le tocó lidiar con una situación sumamente complicada y salió airoso sobre ese punto. Pero el punto principal acá es que en la escuela los sistemas educativos cambian precisamente porque no funcionan. Es decir, ¿qué sucedía en la escuela quizá, hace 20 años, hace 15 años? Y quizá más tiempo atrás. La gente aprendía mediante repetición, es decir, la gente tenía que repetir una y otra vez las cosas y mucha gente eso no le servía. ¿Por qué? Porque había personas que no eran quizá personas visuales, quizá eran personas auditivas, quizá eran personas kinestésicas, quizá eran personas que les gustaba escribir y no tanto leer. Es decir, son diferentes esquemas y tenemos que saber preguntarnos cómo es nuestra forma de aprender. Y si no lo hacemos, va a ser sumamente complejo que podamos adquirir el conocimiento
que necesitamos, o dicho de otra manera, fortalecer esas áreas donde ya tenemos cierta fuerza, ¿sí? Entonces, el hecho de saber cómo aprendemos va a ser una de las piezas clave para tener un rendimiento correcto, ¿sí? De otra manera, estamos condenados a no servir. De hecho, Albert Einstein decía, ¿no? Tú no puedes juzgar a un pez por su habilidad para escalar un árbol. Vas a pensar que es un inútil, vas a pensar que no sirve. Lamentablemente en la educación muchas veces así se ha educado, se ha condicionado la mente, por eso la educación es tan criticada hoy en día y por eso en lo personal, yo estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque creo que más que un bien a veces genera un mal, simplemente por el condicionamiento que a veces eso genera. Ha cambiado, sí, ha evolucionado, se ha tratado de adaptar a los tiempos, sí, pero aún así sigue careciendo de ciertas cosas y es un entendimiento lógico. ¿Sí? Tenemos que saber de qué manera aprendemos. Como te dije antes, hay personas que aprenden mejor haciendo. Habrá personas que aprendan mejor escuchando. Habrá personas que aprendan mejor viendo. Habrá personas que aprendan mejor por ósmosis, ¿no? Como se le conoce también. Es decir, hay diferentes maneras de aprender y tenemos que saber cuál es la nuestra. De otra forma, como bien dice el libro, vamos a estar estancados o condenados pues a no destacar. Porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Una pregunta que tienes que hacerte directamente es, ¿eres un lector o eres alguien que escucha? ¿Sí? Y dicho de otra manera, ¿de qué manera aprendes? Si tú eres un lector o eres alguien que escucha, ok, tú puedes decir, bueno, yo soy alguien que escucho muy bien. ¿Y de qué manera aprendes? Sería la siguiente pregunta. Esas son las dos primeras preguntas que alguien se tiene que hacer. Y la parte más importante, no son las únicas que hay que hacerse, ¿sí? El hecho de poder administrarse o manejarse uno mismo de manera efectiva, también tenemos que hacernos otra pregunta, que es, ¿de qué manera yo trabajo mejor en relación al entorno donde me encuentro? Dicho de otra manera es, si yo trabajo mejor con personas o trabajo mejor solo. ¿Trabajo mejor con personas o trabajo mejor sola? Es otro punto. ¿Recuerdas cuando te decía que si eres introvertido, eres introvertida, eres extrovertido, eres extrovertida, eres una persona de acción o eres una persona de planificación? Habrá personas que sobresalgan en ámbitos de relaciones públicas, es decir, que les gusta estar con la gente, que les gusta interactuar, que les gusta estar rodeados de personas. Y hay personas, valga la redundancia, donde no les gusta, donde prefieren estar en la soledad, donde prefieren estar aislados. ¿Por qué? Porque les permite concentrarse mejor y les permite manifestar mejor lo que hacen. Y no es que sea algo bueno o algo malo, que la persona tenga que ser de X o Y manera, no. Simplemente es la forma en la que mejor adquieren ese conocimiento. Es la manera en la que mejor trabajan, en la que mejor rendimiento tienen, ¿sí? Entonces, habrá personas que trabajen mejor con subordinados, es decir, habrá personas que puedan tener un puesto de supervisor, un puesto de gerencial, un puesto de director, porque les gusta trabajar con subordinados. Y habrá otras personas que no. Relata la historia también el libro de un comandante, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, donde era excelente como individuo, es decir, hablan del coronel Patton. Bueno, en este caso era el cabo todavía, ¿no? Cuando era el soldado, que decían que era el mejor soldado que la Armada pudo haber generado, pero sería el peor general al momento de que esto se diera. ¿Por qué? Porque como individuo, pues era alguien veía muy individualista, ¿no? Es decir, se lanzaba a la línea de batalla, no le importaba, audaz, intrépido, no le tenía miedo a nada, hacía las cosas, se lanzaba. Pero imagínate eso a un nivel cuando tienes gente a tu cargo y los lances a todos igual que tú. Va a ser un caos. No estás previendo una situación donde ya no es tanto tú, sino que prevalezca la seguridad de los demás. Eso mismo sucede también cuando alguien empieza a cuestionarse quizá sus formas de liderazgo. No todo mundo va a actuar de la misma manera y no todo mundo puede tener quizá esa habilidad para manejar a la gente, ¿sí? Otra pregunta crucial es la siguiente. ¿Cómo es que se producen los resultados? O dicho de otra manera y trasladándolo quizá al caso personal, ¿de qué manera produce los resultados? ¿Como un asesor o como una persona que toma las decisiones? Esto es crítico también.
ya que muchas personas hacen grandes trabajos como asesores, pero colapsan totalmente al momento que tienen que tomar decisiones. Por ejemplo, los consejeros. ¿Cuántas veces no hemos tenido, quizá cuando un director, ¿sí?, un presidente, generalmente tiene asesores? Entonces, cuando una persona es nata para tomar decisiones o la manera en la que produce los resultados porque está acostumbrada a tomar decisiones, pues parecería lógico para esta persona, una vez que él ya no esté o ella ya no esté, poner a su asesor al cargo, ¿no?, o al mando. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces, por lógica, pensamos, ¿no? Bueno, si esta persona es la que me asesora, pues yo sé que va a tomar excelentes decisiones porque yo he tomado decisiones basado en lo que esta persona me dice y tengo el resultado que se busca. Entonces yo sé que esta persona lo va a hacer bien cuando yo no esté. Ese problema es cuando no se entiende de qué manera es que la gente produce los resultados, porque habrá personas que los van a producir siendo precisamente un asesor y los vas a dejar como asesores, no los vas a poner en un rango o en un espacio de liderazgo nato, liderazgo total, porque puede ser que no puedan funcionar, colapsen, se traben, no funcione de la manera adecuada. O si eres una persona que realmente genera el resultado tomando la decisión, es decir, alguien que quiere tomar ese cargo. Ahora, esta razón, el hecho de los asesores, ¿sí?, es por lo general lo que sucede. Mira, en una empresa, por lo regular, cuando el número 2 al mando, ¿sí?, toma el cargo del número 1, es decir, imaginemos que tienes al presidente, el presidente pues ya deja de estar en la compañía y el vicepresidente, digámoslo así, toma el cargo de presidente, muchas veces colapsa. ¿Por qué? Porque este vicepresidente o este asesor que era quien de alguna manera aconsejaba, o el secretario general, el puesto que quieras, pero era el que aconsejaba al presidente para que tomara las decisiones, era su rol de asesor y era así como produce los resultados, no como una figura de acción directamente. Entonces, las personas que están en la toma de decisiones o las personas que están al cargo, que representan a una compañía, digámoslo así, o una empresa, o como quieras llamarlo, o tu mismo negocio, vaya, o la misma empresa de tu vida, la persona tiene que saber que tiene que ser un tomador de decisiones si es que quiere estar a la cabeza de las cosas, ¿ok? Una pregunta también que alguien tiene que hacerse es si la gente puede producir bien, ¿sí?, o puede tener un rendimiento bueno bajo estrés, o simplemente la persona necesita estructuras altamente definidas en ambientes predecibles. ¿Ok? Imaginemos la situación de una guerra. O sea, en una guerra pues hay demasiado estrés, ¿no? Habrá personas que van a colapsar rápidamente. ¿Por qué te digo todo esto? Te lo digo porque necesitas entender cuál es la forma en la que tú aprendes mejor. ¿Sí? ¿Cuál es la forma en la que tú actúas mejor? ¿Cuál es la forma en la que tú te desempeñas mejor? Son preguntas para ti y necesitas entenderlas y poder responderlas con claridad. ¿Ok? Algo también importante es que no trates de cambiar quién eres. Ese es otro punto crítico. Te digo, el condicionamiento que ocurre en el entorno nos hace malas jugadas, nos hacen creer cosas que porque el entorno lo dice así tienen que ser, y la verdad es que no. Tratan de cambiarnos y por eso surgen los conflictos internos entre nosotros mismos y lo que sucede afuera de nosotros mismos. Empiezan las críticas, empezamos a ser juzgados, empezamos a ser cuestionados por la forma en la que hacemos las cosas, porque es lo que nos define la forma en la que somos. Pero si no estamos acorde al status quo, pues empieza el problema. Y eso mismo se puede trasladar a cualquier situación que quieras, ¿ok? Tenemos que estar conscientes que somos de una manera, por eso son las preguntas, y sobre esta manera es como tenemos que actuar, ¿sí? Si nosotros tratamos de cambiarnos a nosotros mismos, es muy factible que no logramos o que no tengamos éxito, que no salgamos airosos de las situaciones, que no logremos destacar de las cosas.
Pero es importante también que tenemos que mejorar nuestra forma en la que tenemos nuestro rendimiento, en la forma en la que actuamos. Es decir, no vamos a cambiar quiénes somos, pero sí vamos a mejorar quiénes somos. ¿Ok? Así que no se trata de que trabajes duro en algo que no eres, ¿sí? Para simplemente tener un rendimiento pobre en eso que no eres. ¿Ok? Te conoces a ti mismo y trabajas para ser una mejor versión de lo que eres actualmente. Otro elemento fundamental de esta cuestión ya hemos visto dos cosas, ¿sí? Ya hemos visto cuáles son nuestras fortalezas, es decir, tenemos que identificarlas primeramente bajo un análisis de retroalimentación y ya analizamos la pregunta de cómo es que nosotros hacemos mejor las cosas, de qué manera actuamos mejor, de qué manera tenemos el mejor rendimiento y para eso tenemos que saber de qué forma aprendemos, ¿ok? Y bajo otras preguntas, ¿no? Si actuamos bien bajo estrés o no, si somos tomadores de decisiones o somos más bien como asesores, dicho de los puntos que ya relatamos. Ahora viene una pregunta también que complementa esta triada, ¿no? De información. Ya vimos, como te dije antes, fortalezas, de qué manera hacemos mejor las cosas. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son mis valores? Una pregunta crítica que genera gran parte de los conflictos internos de cada persona. ¿Sí? Mira, y esto muchas veces no se aprende o no logramos captarlo de una manera natural. ¿Por qué? Porque nunca nos damos el tiempo de reflexionar sobre este punto. Los valores suelen ser la parte más básica de nuestro ser. Los valores dictaminan, ¿sí? Los pensamientos y los pensamientos dictaminan muchas veces las palabras y estas palabras las acciones y estas acciones el destino, ¿no? Hay diferentes variantes en esta cuestión, pero algo que siempre está en la base viene siendo los valores. Y aquí es donde entra la parte de la ética muchas veces, ¿sí? Para esto, para reconocer los valores, hay una técnica que le llaman la técnica del espejo. Y la técnica del espejo lo que significa es, dime qué es lo que quieres ver, o más bien, ¿cómo te quieres ver en el espejo en la mañana? ¿Te quieres ver como alguien que incumplió en lo que considera importante o te quieres ver como alguien congruente en lo que hace, dice y piensa? Son cosas que muchas veces hay necesidades que surgen y eso es algo claro. Hay problemas que surgen donde hacen que nuestros valores se muevan. Hay muchas veces situaciones donde los valores nos juegan un rol tan crítico que no nos hacen ver en qué estamos fallando o más bien nos sentimos mal porque no estamos haciendo las cosas que nuestros valores nos dicen que tenemos que hacer. Una situación muy típica de esto es cuando hacemos algo que no va acorde a nuestros valores. Por ejemplo, y no tiene que ser algo malo, pero un ejemplo típico puede ser cuando dos personas tienen el mismo puesto y se les ofrece la misma oportunidad de un ascenso. Para una persona puede ser grandioso porque significa más dinero y más dinero significa mejor calidad de vida. Para la percepción de esta persona y mejor calidad de vida significa pues tener más cosas y mayores cosas pues es mayor placer. Pero para otra persona que le den la misma oportunidad puede significar un calvario porque puede ser que va a tener menos tiempo y este menos tiempo le va a generar más responsabilidades, va a tener menos tiempo para disfrutar con las personas con las que quiere estar y simplemente va a vivir más atormentado porque va a tener que hacer más cosas de las que antes hacía. ¿Por qué una misma situación puede ser tan diferente para dos personas? Es por la cuestión de los valores. Para una persona quizá el desarrollo personal, el éxito personal puede ser un valor muy importante, mientras que para otro quizá el hecho de su familia puede ser el valor más importante. Bueno o malo, no existen cosas buenas o malas, simplemente son valores que tenemos dentro de nosotros y tenemos que respetar, ¿sí? Entonces, para trabajar en una organización, ¿ok?, tenemos que estar conscientes de que la organización en sí misma, o sea, cuando hablamos de una empresa, la empresa tiene sus valores. Y si las personas que trabajan en esa empresa
no tienen congruencia o no son compatibles con los valores de la compañía, entonces eso va a condenar a la persona a la frustración y al bajo desempeño. Una persona va a estar ahí nada más por un sueldo y lo demás realmente poco le va a importar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no aprueba los valores. Hay compañías donde los valores están muy bien definidos y las personas pues trabajan ahí pues totalmente identificados, ¿no? Identificadas con los valores de la compañía. Un ejemplo puede ser Google. Es una compañía que tiene valores muy bien definidos, donde la gente pues se identifica totalmente. Es un orgullo para la gente decir yo trabajo en Google, yo trabajo en Apple. ¿Ok? Por ejemplo, o sea, son compañías donde la gente se siente bien porque comparte los valores de la compañía. Ahora, las organizaciones, como te dije, como las personas, pues tienen valores. Y para ser efectivo en una organización, las personas, ¿sí?, tienen que ser compatibles con los valores de la organización, como ya mencionamos. Entonces, esto no significa que los valores de la compañía tienen que ser los mismos valores que la persona. No, pero tienen que ser lo suficientemente, estrechos para que puedan coexistir. De otra manera, como mencioné antes, la persona se va a sentir frustrada y muchas veces pues no va a poder producir los resultados que se espera. Ahora, una persona, la parte crítica aquí es que las fortalezas de una persona y la manera en la que una persona genera su rendimiento, por lo general no están en conflicto. Eso es algo curioso. Es decir, tú puedes ser muy bueno quizá en la cuestión de los números, ¿ok? Tienes mucha destreza mental para los números, rápido, procesas rápido la información. Y la manera en la que tú actúas mejor es en un espacio donde estés más bien aislado, donde se te permita quizá esa libertad para poder planear mentalmente las cosas. Entonces, una fortaleza con la forma en la que aprendes raramente se está en conflicto, pero muchas veces el conflicto viene por la relación que existe entre los valores de la persona y sus fortalezas. Imaginemos este caso de esta persona que se abstrae totalmente en los números, pero uno de sus valores principales viene siendo quizá el estar con su familia. Entonces, estas son cosas que suceden. Quizá la persona se abstrae tanto en lo que hace que pasan las horas y no se da cuenta y después se tiene que volver. Llega con su familia sintiéndose mal, no comparte el tiempo de calidad y no logra estar como en equilibrio en estas dos partes. ¿Por qué? Porque es importante, ¿sí?, el valor que tiene, pero también es importante la fortaleza y la manera en la que mejor logra las cosas. Entonces, se tiene que estar consciente que esos tipos de conflictos van a suceder, pero lo importante es que tú ya estás conociendo esta información que te va a hacer entender qué es lo que tienes que hacer. La siguiente pregunta que va a cambiar quizá el contexto de las cosas es la siguiente. Escucha. ¿Dónde pertenezco? Vamos a ver a qué nos referimos con esto. Mira, tú ahora, ¿sí?, ya tendrías que ser capaz, o por lo menos a un nivel conceptual, por lo menos así a grosso modo, poder responder 3 preguntas. Tú tienes que saber ya cuáles son tus fortalezas, de qué manera te desempeñas mejor y también cuáles son tus valores. ¿Ok? Y una vez que tú tienes esto, tú ya deberías de poder decidir dónde es, perdón la redundancia, pero es donde perteneces. ¿Y a qué me refiero con esta cuestión de dónde perteneces? Mira, y la mejor forma es verlo mediante este contexto. Cuando alguien te haga una oferta, y lo voy a trasladar a un ejemplo de trabajo. Cuando alguien te haga una oferta de trabajo, normalmente cuando la persona tiene necesidad de dinero, pues está en una situación difícil porque necesita cubrir esa necesidad. Entonces acepta muchas veces las cosas sin chistar. Otro ejemplo es quizá la persona pues tiene sus ahorros, tiene su dinero, pero le ofrece una vacante en un lugar que le interesa y acepta también sin chistar, ¿no? Es decir, sin
sin cuestionar y le parece bien porque es lo que quiere hacer, quiere trabajar ahí. Pero cuando una persona tiene claras sus fortalezas, tiene clara la forma en la que trabaja mejor, tiene clara cuáles son sus valores y además sabe cómo estar donde pertenece, es como la situación es diferente. Te lo voy a explicar. Cuando alguien te haga una oferta, y lo voy a ir a la cuestión del trabajo, analízalo de esta manera. No se trata que tú digas sí y ya, no. Cuando alguien te haga una oferta, independientemente de lo que sea una oferta de trabajo, una oferta de algún negocio, una oferta de alguna sociedad, inclusive, ¿no? Quizá, bueno, me puede dar un extremo, pues en relación de pareja podría incluso aplicar, ya lo descubriremos. Pero la parte importante viene siendo la siguiente. Tú puedes decir, sí, lo voy a tomar, o sí lo voy a aceptar, o sí lo voy a hacer, pero lo haré de esta manera, que es como yo hago las cosas, o lo voy a hacer de esta manera en la que yo debería hacer las cosas. Esta es la manera en la que se debería o en la que tienen que estar las cosas estructuradas. Esta es la manera en la que las relaciones se tienen que dar. Y es este tipo de resultados los que tú tienes que esperar de mí. Y es precisamente en este margen de tiempo donde estos resultados se van a dar. ¿Por qué? Porque esto es quien yo soy. Lo repito. Cuando tú estés en una situación donde tengas que tomar una decisión y la vas a tomar, pero sabes cuáles son tus fortalezas, sabes de qué manera haces prácticamente el mejor rendimiento que puedes hacer, sabes cuáles son tus valores. Entonces, tienes estos tres, sabes a dónde perteneces. ¿De qué manera? Lo aceptas, asintiendo que lo vas a hacer, pero lo vas a hacer en la manera en la que debería hacerse. Y esto es teniendo la información o teniendo una estructura definida. Esto es manifestando o la manera en la que la relación se tendría que dar. Y también donde los resultados que esperas de mí van a ser estos y se van a dar en este margen de tiempo. Porque esto es quien yo soy. Mira, las carreras, me refiero a las carreras profesionales o las carreras profesionales que son exitosas, por lo general no son planeadas. Se van desarrollando cuando las personas están preparadas para las oportunidades, porque ellos conocen cuáles son sus fortalezas, ellos saben cuáles son su método de trabajo y saben muy bien cuáles son sus valores. Esto no tiene nada que ver, es sencillo de entender. Se trata de conocerse a uno mismo primero. Si tú te conoces a ti mismo, entonces puedes responder esas preguntas fácilmente, pero muchas veces estamos tan condicionados que no nos conocemos y preferimos que la solución venga del exterior, y es lo que no puede suceder. Si uno tiene claridad, ¿sí? Esto se puede resumir como confianza, prácticamente confianza en uno mismo. Yo sé en qué soy bueno, ¿ok? No te tengo que demostrar nada porque sé que hay que hacer. También sé de qué manera soy mejor, es decir, yo sé que soy bueno en esto y bajo estas condiciones yo puedo tener un mucho mejor desempeño. Y además yo sé cuáles son mis valores para no entrar en conflicto con mis fortalezas ni la manera en la que desempeño. Entonces yo perfectamente te puedo decir qué es lo que tienes que esperar de mí, en qué tiempo tienes que esperar esto de mí y cómo tendrían que darse las condiciones para que las cosas se den de la forma en la que se está esperando que se den. ¿Ok? Analízalo. Esto es información donde quizá puede ser un poco rebuscada al principio, pero es muy lógica. Es muy simple de entender si se pone en práctica constantemente. Puede ser sencilla, pero no significa que sea fácil. ¿Ok? Por ese condicionamiento. Y la verdad es que un problema que yo noto constantemente es que a la gente no le gusta cuestionarse estas cosas, porque tiene tantas cosas en la cabeza que esto es como un problema más. No, gracias. Pero lo malo es que hasta que no se hace este tipo de análisis, las personas no se descubren a sí mismas. Por eso este libro es tan importante, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera se supone que yo debería contribuir? Es otra pregunta. Si nosotros no tenemos un sentido de contribución hacia el mundo, prácticamente estamos condenados a una vida insatisfactoria.
tenemos que saber cuál es nuestra contribución, ¿sí? Y mira, eso es importante porque antes, o sea, a lo largo de la historia, la gran mayoría de las personas no tenían que hacerse esta pregunta nunca. O sea, ¿de qué manera voy a contribuir? No era algo que fuera importante. ¿Por qué? Porque el entorno o las sociedades ya estaban condicionadas o estaban ya adaptadas para trabajar de cierta manera. Si tú venías de una familia de campesinos, pues tú ibas a ser un campesino. Venías de una familia de granjeros, ibas a ser un granjero. Venías de una familia de doctores, serías un doctor. No tenías que cuestionar las cosas. Tu contribución iba a ir en función a lo que sería toda tu vida, porque así había sido la vida de tus padres, tus abuelos, etc. ¿Ok? Esto no empezó a cambiar hasta finales de los... Bueno, ya en la década de los 60 esto empezó a cambiar. O sea, estamos hablando de, 50 años. ¿Sí? Es decir, el mundo funcionaba muy diferente hace 50 años de ahora. Estás hablando de siglos que quizá funcionó de la misma manera. Y simplemente en los últimos 50 años esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque la gente se hizo una pregunta. La gente hizo una pregunta clave en esa década que fue como del despertar de la conciencia, el despertar del yo, digámoslo así, y donde la gente decía, yo quiero hacer lo mío. A mí no me interesa lo tuyo, a mí no me interesa si tú has sido un gran doctor, a mí no me interesa si tú eres un granjero, a mí no me interesa si... Eso diciéndolo en base al entorno donde se encontraban. Yo quiero ser yo quiero hacer lo mío, y lo mío me tengo que redescubrir, redefinir, y empezó toda esta era de los 60s y de ahí posteriormente, ¿no? Pero una pregunta es que no puede dejarse de lado a raíz de este despertar de la conciencia, digamos que empezó a darse, es ¿cuál es mi contribución? Porque sí, tú puedes decir, yo quiero hacer lo mío, pues la mayoría de las personas que pensaron de esta manera fracasaron, porque bueno, quiero hacer lo mío y ¿qué es lo tuyo? Pues quizá no lo tenían tan claro, ¿no? Y una manera de tenerlo claro es definiendo cuál debería ser mi contribución. Y para poder responderlo, nosotros tenemos que saber manejar 3 elementos principales, ¿sí? 1 es la situación en la que estoy, ¿qué es lo que requiere? Dado o dadas mis fortalezas, mi manera en la que trabajo, en la manera que genero mi rendimiento y en mis valores, ¿de qué manera es que yo puedo hacer la contribución más grande que se necesita que se haga? ¿Ok? Dado la situación en la que estoy, ¿sí? Repito, o dicho de otra manera, ¿no? ¿Qué es lo que requiere la situación en la que estoy? Dadas mis fortalezas, dadas la manera en la que tengo el mejor rendimiento y dados mis valores, ¿cómo puedo hacer la máxima contribución a eso que se necesita? Y finalmente, la otra pregunta es, ¿qué resultados se tendrían que alcanzar para lograr esa diferencia? Ese es el sentido de la contribución, ¿ok? Y ahora, vuelvo otra vez al tema del largo plazo. Se dice, bueno, lo regular es un hábito, lo normal o lo que se tenía pensado era que tomaba 3 semanas. Ya se vio que no, que un hábito pues normalmente te puede tomar 60 días, un poco más. Peter Drucker dice que un hábito realmente toma 18 meses, ¿sí? Pero él lo ve a manera de plan, o sea, un plan para que se concrete, no puede ser superior a los 18 meses, ¿sí? Y tiene que tener, algo muy importante es que tiene que ser razonable, tener claridad y ser muy específico. Entonces, ¿dónde y cómo es que yo voy a alcanzar los resultados que van a hacer la gran diferencia durante el siguiente año y medio? Sería la pregunta. Es decir, ¿cómo puedo? Vuelvo a la pregunta base en relación a la contribución, ¿ok? Es decir, ¿de qué manera o cómo es que yo debería contribuir? Y para hacer eso, tenemos que situarnos en un margen de tiempo de 18 meses donde podamos definir dónde y cómo es que se pueden alcanzar esos resultados que van a hacer la diferencia en mi siguiente año y medio. Piénsalo hacia ti, piénsalo en tus planes, piénsalo en lo que tienes en mente. Puede ser que quizá lo que tienes en mente es un propósito,
me puedo ir a los ejemplos simples, un propósito de ponerte en forma, un propósito de bajar de peso, un propósito de un mejor trabajo, un propósito de tener un mayor sueldo, de iniciar un negocio, un propósito de mejorar las relaciones que tienes quizá con tu familia, un propósito de generar X inversión, un propósito de generar X cantidad de dinero, etc. O sea, uno se tiene que poner en el contexto de qué, de dónde y cómo, ¿sí? Es que la persona va a alcanzar esos resultados que van a hacer esa diferencia. Y se tiene que poner en esa ventana de tiempo de 18 meses. Ahora, características para que esto tenga sentido. Es decir, si alguien va a hacer este esquema de los 18 meses, que es lo recomendable para realmente tener un cambio, ¿me explico? Es decir, un cambio sustancial, un cambio de vida real. Lo primero que la persona tiene que saber es que los resultados tienen que ser difíciles de alcanzar. No puedes estar en zona de confort, no puede ser algo fácil, algo sencillo. Tiene que ser algo que realmente represente un reto. Lo segundo es que los resultados tienen que ser significativos, los resultados tienen que cambiar tu vida. Los resultados tienen que ser algo que digas, vaya, fue difícil, pero vaya que valió la pena, ¿sí? Y finalmente, los resultados deberían ser visibles y en medida de lo posible medibles. Es decir, no nada más sea algo que tú sepas, sino que realmente se puedan ver, realmente se cambió el contexto donde estabas. Y qué mejor si es medible. Medible a qué se refiere, a que tú puedas ir de una manera progresiva alcanzando ese resultado que estás buscando. ¿Vas a contribuir en algo? Hazte esa pregunta. ¿Quieres contribuir? Vamos a ver un poco más adelante el sentido de la contribución, pero lo primero es entender que tienes que situarte en un margen o en un marco de tiempo con ese cuestionamiento de qué cosas es lo que yo tengo que hacer para que estos resultados que yo quiero se den de una manera real, ¿no? Que son con las características que ya vimos. Otro punto importante, ya estamos cercanos al final, es la responsabilidad de las relaciones. La responsabilidad de las relaciones es otro punto importante para alguien que quiere manejarse a sí mismo, manejarse a sí misma. Y el hecho de que tú, vuelvo a repetir, te puedas manejar, te puedas administrar, requiere que tomes la responsabilidad de las relaciones. Y esta responsabilidad tiene dos partes. La primera consiste en aceptar el hecho de que todas las personas o las otras personas, como quieras llamarlo, son tan individuales como lo eres tú. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es algo que está en la base humana, ¿no? O sea, es algo que ya está intrínseco en cada persona. Y al hablar de que son individuales, me refiero a que las personas tienen sus propias fortalezas, tienen su propia manera de tener sus rendimientos, de tener su forma de trabajo, su método de hacer las cosas, y tienen también sus propios valores. Para ser efectivo, nosotros tenemos que saber, o para ser efectiva con las personas, tenemos que conocer cuáles son esas fortalezas, cuáles son sus formas de trabajo y cuáles son los valores que estas personas tienen. Si yo quiero mejorar mi relación con los demás, tengo que saber, así como lo sé hacia mí, saberlo hacia ellos. Obviamente, no eres un psíquico para andar ahí con todas las personas y determinar eso. Pero si tú tienes personas a tu cargo, y voy a irme a la cuestión de los trabajos, o personas con las que tienes un negocio, o personas que son tus socios comerciales, o personas con las que tienes una relación más estrecha, o las personas más importantes, pues si tú quieres tener una relación buena, una buena comunicación, tienes que conocer precisamente, así como lo sabes de ti, así como sabes cuáles son tus fortalezas, así como sabes cuáles son tus áreas o la manera en la que tú te desempeñas mejor, y así como también sabes cuáles son tus valores, tienes que saber lo mismo de tus contrapartes, ¿sí? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿sí?, es que el hecho de que tú tomes la responsabilidad de las relaciones es tomar también la responsabilidad de la comunicación. Ya que conoces cómo la persona tiene sus valores, tiene sus fortalezas, tiene la forma en la que se desempeña mejor, es tu responsabilidad. Tú, como persona que está consciente y que tienes, digámoslo así, me traslado otra vez a una organización, que tienes personas a tu cargo, tienes que saber precisamente cuál es la manera de interactuar con ellos. Muchos de los errores de las empresas consisten en una mala comunicación. Dan por sentado muchas cosas. Y esto viene siendo algo tan simple como si un jefe tuyo, ¿sí?, te pide que le entregues algo
Y tú se lo entregas bajo la manera en la que tú sabes. Digamos que tú eres una persona totalmente que escribe, ¿no? Eres una persona donde previamente estabas acostumbrado a que tu jefe anterior te pedía los reportes y tú eras alguien que escribía, hacía los reportes de 2, 3 hojas, se lo entregabas. Si tu siguiente jefe consiste en ser alguien que escucha y tú le entregas eso, se va a enojar y te puede tachar de que eres incompetente. O sea, a ese extremo, y empieza un error en la comunicación, pero la comunicación tiene que ser bidireccional. O sea, el jefe tiene que conocer, es la obligación. Y hablo del jefe para cubrir todas las áreas, ¿no? Es decir, gerentes, directores, supervisores. El jefe tiene que saber hacia abajo cómo son las personas que trabajan con él, con ella. Y al revés, cómo son las personas que hacen el trabajo especializado, de qué manera mostrárselo hacia arriba, ¿sí? En función de lo que, en este caso, el jefe dictamine. Entonces, lo que se tiene que hacer, o una de las cosas para seguir este proceso de mejora de las relaciones y mejora de la comunicación, es preguntarse. O sea, tú cuando tienes personas a tu cargo, pregúntate, ¿qué es lo que yo necesito saber sobre tus fortalezas, sobre la manera en la que realizas las actividades y sobre los valores en función de poder contribuir al propósito que estamos buscando? Es responsabilidad de las personas que tienen gente a su cargo, dueños de compañía, etcétera, saber precisamente cómo es que estas personas lo hacen, ¿no? Es decir, por eso las compañías pues tienen gente que maneja el personal. O sea, obviamente quizá el dueño de la compañía pues no va a saber cómo piensan todas las personas que están a su cargo, no podría saberlo. Pero sí las personas que están debajo pueden saber de qué manera piensa el jefe. ¿Sí? Y ahí es donde radica realmente la cuestión importante, ¿no? De entender cómo la comunicación se tiene que dar, y la mejor manera de darse la comunicación es sabiendo responder esas 3 preguntas por parte de tu personal. Ahora, también algo importante, ¿no? La reacción cuando tú preguntas eso, ¿sí? Cuando tú muestras un interés genuino, que viene siendo un tema aquí interesante, sobre tu personal, sobre la gente que está a tu cargo, sobre las personas que trabajan contigo, y tú haces este tipo de preguntas, por lo general recibes una retroalimentación muy positiva, sobre todo en el sentido de un agradecimiento por preguntar, y muchas veces te dicen, oye, ¿por qué no lo hiciste antes? Eso puede salvarte muchos problemas de comunicación. Recuerda, las organizaciones ya no se construyen por la fuerza. Ya pasó la era industrial, ya no sucede eso. Las organizaciones, se construyen en base a la confianza. Y el hecho de la confianza, o el hecho de que exista confianza entre las personas, no significa que se agraden mutuamente, no significa que ahí me va a caer bien X persona y por eso hay confianza, no. Lo que significa es que se entienden unas y otras. Yo respeto la manera en la que tú trabajas, entiendo la forma en la que lo haces, y por eso logro, ¿sí?, tener un entendimiento contigo, que viene siendo la parte crítica, ¿no?, en este punto. Y para finalizar, espero que esto te esté sirviendo, ¿no? Y para finalizar viene uno de los temas que más me gusta de este libro. Y el tema se refiere a la segunda mitad de tu vida. La segunda mitad de tu vida se refiere a que va a llegar un momento en tu carrera profesional donde te vas a sentir en una situación difícil, ¿ok? No sé qué edad tengas, tú que me estás escuchando, pero la gran mayoría de las personas van a caer en este lugar tarde o temprano. Por eso la pregunta de cómo es que yo puedo contribuir es importante. Pero más importante todavía radica en poder saber qué hacer en la segunda mitad de la vida, ¿no? Y sobre todo de la vida laboral, porque este libro se aterriza mucho en la parte de las organizaciones. Y estamos hablando de un libro pues, de hace más de medio siglo, ¿no? Pero la parte interesante aquí es... o lo que narra, ¿no?, en esta parte el autor, es que la gente, antes, cuando la gente hacía trabajos manuales,
¿Sí? O si tu trabajo es manual, digamos que trabajas en una gran empresa de manufactura, ¿no? O vaya, si tu trabajo son manuales, pues a lo mejor no tienes que preocuparte mucho por la segunda mitad de tu vida, siempre y cuando estés consciente que puedas vivir 40 años trabajando ahí, ¿sí? Que vivas 40 años trabajando para que al final te puedas jubilar y listo. O sea, ese es el esquema, todavía lo manifiesta aquí como algo que sucedía, ¿no? Porque este es un libro de hace más de 50 años, 60, 70 años. Ahora, imagínate esto ahora. Ya no existe eso. Ya no puedes, ya los trabajos de este tipo son eventuales, son por contratos de 3 meses y luego se van renovando, o sea, ya no generas antigüedad, ya no existe nada de lo que pasaba antes. Entonces, si tú no sabes qué vas a hacer en la segunda mitad de tu vida laboral, se refiere a que cuando una persona llega alrededor de los 45 años, que lleva trabajando quizá 25 años o 20 años, más o menos, digamos que lleva trabajando 20 años y todavía le faltan otros 20 años más. Es una persona que quizá ya llegó a la cumbre de su desempeño laboral. Es una persona que está en su mejor momento, posiblemente ya en el puesto más alto que la persona pueda adquirir o que, vaya, se encuentra en su mejor momento profesional. Empieza esa cuestión. Tienes que saber qué vas a hacer en la segunda mitad de tu vida. ¿Por qué? Porque hay una situación que se va a dar, ¿sí? Y no podemos dar por sentado nada. Ahora, el autor, te voy a decir en un momento más a qué se refiere, ¿no? Pero el autor menciona que es importante hacernos conciencia de la segunda, ¿sí?, carrera en nuestras vidas. A eso se refiere con la segunda mitad de tu vida, ¿no? Es decir, ¿qué carrera vas a generar ahora? Y dice que hay 3 maneras para desarrollar una segunda carrera, ¿no? O sea, hay 3 formas. La primera es simplemente empezar una nueva. Digamos que si eres abogado y lo tuyo te encanta la medicina, pues que te pongas a estudiar medicina. Así. Si eres eres un ingeniero, pero lo tuyo era ser abogado, pues te pongas a estudiar abogacía. Si lo tuyo, estás trabajando actualmente como, no sé, un gerente administrativo en una compañía grande, pero lo tuyo es, no sé, cocinar, pues te pongas a estudiar la carrera de cocina. Es decir, que empieces una carrera nueva y listo. O sea, quizá para en ese momento tengas los medios, tengas el dinero y tengas la libertad de poder hacer eso. Se dice que a esta edad, quizá 45, 50, es importante tener una segunda carrera o una segunda vida, ¿no? Una segunda mitad de vida. Porque la situación en la que tú hiciste los primeros 20, 25 años ya suele ser muy distinta. Las personas que caen aquí, ¿cuál es la diferencia? Una persona que se encuentra en esa edad necesita de una comunidad. Necesita de algo más grande que la persona misma. Normalmente quizá en su casa los hijos crecieron y se fueron, ahora ya hay más soledad y las personas necesitan un reto, algo que los incentive a hacer más cosas. La segunda forma, ¿no?, de prepararte para la segunda mitad de tu vida es que desarrolles una carrera paralela. ¿Ok? La primera es que dejes lo que estás haciendo y empieces algo nuevo. Bien. La segunda es que no dejes de hacer lo que estás haciendo, sigas con eso, pero empiezas a desarrollar de manera paralela una actividad. Eso es algo que realizan muchas personas. Es algo que tú puedes tener a lo mejor un hobby, una pasión, que se puede monetizar, obviamente. Es parte crítica que pueda ser monetizable, para empezar entonces a desarrollarla. Puede ser, esto se da mucho, por ejemplo, en las firmas de consultoría, en firmas de abogados, donde hubo personas que empezaron trabajando para despachos y demás, y después de ahí a la par pudieron generar sus propios proyectos, donde sin dejar de hacer lo que hacían, pues construyeron aparte, ¿no? Y finalmente, la tercera opción es para las personas que quizá la parte laboral la tienen muy bien cubierta, es hacer algo que se le llama emprendedores sociales. Y aquí caen las personas que usualmente han sido muy exitosas en sus primeras carreras, es decir, en la primera parte de su vida, que hicieron muchos ingresos, llegaron a la cúspide, les fue muy bien,
pero ya no existen mayores retos. Es decir, ya la vida pues ya no le sabe tanto, ¿no? Y entonces buscan una opción distinta. Normalmente esta opción es trabajar de una manera activa en cosas que no sean lucrativas, ¿sí? Cosas que no generen un rendimiento directo. Las personas que por lo general se manejan a sí mismas en la segunda parte de su vida, es decir, las personas que generan una segunda carrera, una segunda parte de su vida, normalmente suelen ser la minoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un prerequisito para poder desarrollar una segunda carrera, una segunda etapa en tu vida. Hay un prerequisito muy importante. ¿Y cuál es? Que tú tuviste que haber hecho eso antes, ¿ok? Tú tuviste que haber hecho eso mucho antes de empezar a desarrollarlo. Es decir, tú tenías que hacer desde antes eso que después lo empezaste a hacer de forma oficial, ¿ok? ¿Por qué te lo digo? Porque tú no vas a empezar algo de cero sin que sepas exactamente qué. Tiene que ser algo que ya traías en mente, tiene que ser algo que ya habías desarrollado, tiene que ser algo que ya te había gustado, tiene que ser algo que ya lo habías hecho, aunque no fuera de manera oficial. Porque dice algo, si tú no hiciste algo a los 40, tampoco lo vas a hacer a los 60. Si tú no hacías algo a los 30, no lo vas a hacer a los 45. ¿Me explico? Es decir, tiene que ser algo que ya lo estabas haciendo. Sobre todo cuando se trata de emprendedores sociales. Si tú no eras alguien que se dedicaba a hacer obras altruistas cuando estabas en tus 30, pues seguramente a los 40 tampoco lo vas a hacer. Y seguramente a los 50 tampoco. O por lo menos no de manera oficial. Y a eso se refiere, ¿no? Ahora, hay otra razón para lo cual es muy importante desarrollar un segundo interés o desarrollar de manera amplia, ¿no? Un segundo interés y más importante aún, desarrollarlo temprano. Te lo voy a repetir otra vez. Hay una razón muy importante para la cual tú necesitas desarrollar este segundo interés y sobre todo desarrollarlo de manera temprana. Y esto te lo dice alguien que sabe de lo que está hablando, ¿eh? Y menciona, nadie puede esperar vivir una vida larga sin experimentar algunos tropiezos, sin experimentar reveses que muchas veces puedan afectar tu vida o la de tu trabajo. ¿Ok? Hay despidos, hay crisis, hay situaciones complicadas, hay pérdidas, hay cosas que pueden arruinar, pueden desestabilizar, pueden cambiar toda la idea, toda la concepción que tenías inicialmente. ¿Ok? Nada se puede dar por sentado y el cambio y las situaciones se dan quieras o no. Dice un dicho, no hay que estar preparado para lo difícil cuando es fácil. Entonces esto remarca eso. Tienes que estar, una forma, ¿no?, de hacer esto es generando una segunda carrera, una segunda vida, ¿no?, a raíz de algo que realmente te pueda apasionar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando sucede una tragedia es precisamente esta opción de tener una segunda opción que realmente te incentiva y te motiva a lo que te va a sacar adelante. Si no la tienes te puedes hundir y puede ser que quizá no logres salir en función de lo grave que haya sido esa tragedia. Entonces, es de vital importancia para el individuo y de igual manera para las familias del individuo tener un área, ¿sí?, en la cual él o ella pueda contribuir y hacer una diferencia y sobre todo ser alguien, ¿sí? Ese viene siendo la clave central de todo esto, ser alguien, aportar algo distinto, algo que contribuye y mejora la vida de los demás. Zig Ziglar decía, la mejor manera de alcanzar tus metas es ayudando a que se cumplan las metas de los demás. Entonces, a eso se refiere con la parte de la contribución, la parte de hacer la diferencia y de ser alguien. En efecto, el hecho de saber manejarse a sí mismo demanda, ¿sí?, que estas personas especializadas, ¿no?, estos trabajadores especializados, piensen sobre sí mismos como el jefe de sí mismos, ¿no? Es decir, para la redundancia, pero a eso se refiere. Es decir, una persona que ya tiene
experiencia, una persona que tiene conocimiento, tiene que pensar, aunque no tenga una empresa, tiene que pensar que la empresa es sí mismo, es sí misma, y tiene que actuar como el jefe de su propia empresa siempre. ¿Ok? Cada sociedad, cada sociedad que ha existido, aún las sociedades más individualistas, dan por garantizado dos cosas. Al menos lo hacen de manera subconsciente. Uno, es que las organizaciones van a prevalecer a pesar de los trabajadores, y la segunda es que las personas se van a quedar. Independientemente de los cambios que existan, las personas van a permanecer. Pero hoy en día todo esto ha cambiado, ¿sí? Ahora, las personas especializadas, los trabajadores especializados, los trabajadores del conocimiento, digámoslo así, que es la etapa donde estamos actualmente, viven fuera de las organizaciones. Ya no dependen las organizaciones para ellos hacer su propósito. Si no me crees, Internet es un ejemplo. Y si no me crees, pues prácticamente cualquier persona que utilice Internet como plataforma de negocio para poder expresar lo que la persona quiere, prácticamente ese es un ejemplo de cómo utilizarlo sin una empresa definida. Claro, tú siempre tienes que mirarte a ti mismo como tu propia empresa, ¿no? Sobre ese criterio. Y otro sentido muy importante, las personas ya no se quedan, las personas se mueven. Las personas hoy están en un lugar y al día siguiente están en otro. Y no me refiero a una empresa a otra, me refiero geográficamente, regionalmente. Ya Internet ha permitido precisamente esa movilidad, y esto lo hizo. Peter Drucker escribió todo esto antes de que Internet existiera. O sea, imagínate la visión de este señor. ¿Ok? Y bien, prácticamente pues esto es el final de este análisis, un poco largo, independientemente aunque el libro es muy corto. Yo creo que me tardé más haciendo el análisis que lo que alguien puede estar leyendo el libro, pero lo más importante es entender estas bases. O sea, es un libro lógico, es un libro de sentido común, pero mira, este es un libro que cuando empecé a hacer estos análisis, cuando empecé sobre todo a tomar en serio esta cuestión de no nada más leer como para mí, sino hacer un trabajo un poco más detallado, el primer libro que me dijeron, tienes que hacerlo, tienes que trabajar sobre esto, si vas a leer un libro, si vas a basar tus principios en algo, básate en este libro. Fue el primero que leí, sí, aunque no fue el primer análisis que hice, pero realmente, si uno comprende esto, es cuando varias cosas que hemos platicado o que hemos conversado cuadran aquí. Es decir, cuando hicimos el análisis de el arte de la guerra, por ejemplo, cuando habla que el general que se conoce a sí mismo y conoce a su enemigo está destinado a ganar todas las batallas. Esto no es distinto de eso. ¿En qué se basa? En que te conozcas a ti mismo, que tengas la confianza de conocerte a ti mismo, a ti misma, ¿no? Es decir, tus fortalezas, de qué manera es como tú tienes tu mejor trabajo, de qué manera es que tú haces el mejor rendimiento en tu trabajo, cuál es el método tuyo para trabajar y cuáles son los valores, ¿sí? Empezando por ahí. Si tú tienes eso claro, entonces ya tienes que determinar de qué manera es que tú vas a contribuir, cuál es tu forma de contribución y cómo es que tú puedes tomar control sobre las relaciones que existen, ¿no? Es decir, tomar responsabilidad de las relaciones. Ya vimos que tienes que saber de qué manera aprendes, de qué forma es la cuestión en la que tomas las decisiones, si eres un asesor o si eres mejor alguien que toma las decisiones directamente. Y en la parte de la segunda, lo que vimos, ¿no? La segunda carrera, la segunda parte de tu vida, el hecho de que tú ya tengas un plan B desde ahora. El hecho se puede resumir en eso, que tú ya tengas, ya trabajaste bastante tiempo para conseguir experiencia, para conseguir conocimiento, para saber qué quieres y definirte. Ya es momento que también empieces a trabajar sobre la segunda parte de tu vida que puede convertirse realmente en el propósito por el cual estás aquí. Porque la clave de todo es aportar y ser alguien en la vida, ¿ok? Ser alguien que ayude, que deje y sobre todo que trascienda. Espero que este análisis te haya gustado. Soy Salvador Mingo. Te pido una disculpa si fue más largo de lo habitual, pero es un libro que vale mucho la pena aplicar a la vida diaria. ¿Ok? Espero que con este libro seas una mejor versión
de lo que haya sido el día anterior y nos vemos en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número 2, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.